No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Papito lindo, cada vez que oramos antes de una prédica, no lo hacemos por tradición, no lo hacemos por religiosidad. Ni siquiera lo hacemos para aparentar espiritualidad ni quedar bien delante de los humanos. Sé que es necesario e importante que cada persona que vaya a predicar o un pastor cuando va a compartir debió de haber tomado un tiempo especial contigo, clamar porque tú respaldes, bendigas el mensaje, que toques los corazones de las personas. Señor, yo ya lo hice delante de ti, pero quiero pedir que mis hermanos puedan prestar atención, los que quieran prestar atención, los que necesiten escuchar este mensaje. A veces los pastores o los predicadores se pueden molestar o frustrar que no todos prestan atención, que no todos tienen dispuesto su corazón a escuchar, pero creo que en realidad eso no importa. Lo que importa es que si hay uno entre 100, ese uno vale la pena. Si hay uno que cree en el mensaje, ese uno valdrá la pena. Así que, Señor, yo no sé cuántos están conectados, no sé cuántos lo están viendo en Facebook y no sé cuántos van a ver este video por diferido, pero yo te pido, Padre, que puedas tocar su corazón, que puedas abrir su entendimiento y que ellos puedan recibir tu palabra y puedan ser confortados, puedan ser, Señor, edificados a través de tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados, quiero invitarlos o pedirles que me acompañen al primer libro de Reyes 18. Solo no lo vamos a leer completamente. El primer libro de Reyes 18 los voy a poner en contexto y todos hemos escuchado este mensaje, todos hemos escuchado acerca del personaje de Elías, todos hemos escuchado las grandes hazañas que el profeta de Dios Elías hizo. Y para que no lo lean, en todo el capítulo 18, Elías va y habla con otro profeta. Este profeta le dice de que es un siervo de Acab y de Jezabel y que él guardó a 100 profetas de Dios en diferentes cuevas, guardó a 50 en una cueva, 50 en otra. Elías le da una palabra para que vaya con Acab. Luego después se juntan y pues ya todos sabemos del famoso desafío de Dios o de Elías en el Monte Carmelo, ¿verdad? Entonces, vemos a un gran profeta de Dios. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos identificamos, quisiéramos identificarnos o quisiéramos tener como de ejemplo y como un hombre de Dios y de fe y de grandes hazañas a Elías. Sin embargo, después de todo lo que hace, después de desafiar a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera, es decir, 850. Imaginémonos usted y yo hablando de teología, desafiando a otros dioses, pero no solo a un profeta o a una persona que es creyente de otra religión. Pensemos en 850 personas. Pues no más ni menos así estaba Elías, mis estimados. Elías estaba pensando y creyendo en que el Dios en el que él creía era el único Dios y era el todopoderoso que podía hacer descender fuego del cielo. Entonces vemos a este Elías lleno del poder y de la presencia de Dios, se mofa de ellos, se burla de ellos, hace descender fuego del cielo, aunque en realidad fue el Señor, y después de la historia pues mata a los profetas de Baal y de Acera. Pero lo interesante, mis estimados, y lo que yo quiero tocar es el capítulo 19. Y es que en el capítulo 19, simple y sencillamente porque Jezabel, al enterarse de lo que hizo Elías, decide hacer el comentario de vivan mis dioses si el día de hoy o si el día de mañana, a esta hora, tú no estarás muerto como tú lo hiciste con mis profetas. Entonces viene Elías y en este momento hace lo que cualquier tal vez ser humano, cualquiera de ustedes o yo podría hacer, y es irse a encuevar. Interesante, ¿verdad? El gran siervo de Dios, el que en el capítulo anterior había hecho grandes hazañas para Jehová, en el siguiente capítulo se está yendo a encuevar
porque simple y sencillamente temió de la palabra de una mujer. Entonces, quiero que me acompañe al primer libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes 19. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues él, oigan esto, hermano, subraya, incluso si quiere, tal vez no en la Biblia, sino en la atención que usted está prestando esta palabra. Viendo pues el peligro. Creo que muchos de nosotros sabemos que en este tiempo y en este mundo hay mucho peligro. Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Oiga esto, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, subraya también eso, póngale atención a esto, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mis estimados, tal vez los que están conectados, tal vez, me atrevería a decir que todos los que están conectados, aunque estén conectados por familia, ninguno de ustedes está atravesando un momento tan crítico y tan difícil económicamente hablando. ¿Sabe cómo sé esto? Porque está conectado en internet. Para estar conectado usted en internet tuvo que tener internet o tiene que estar pagando mensualmente su internet, o tuvo que meterle una tarjeta de a 25, de a 50 o de a 100 quetzales para que le durara el internet. Hay gente dentro de nuestra congregación que ahorita mismo no puede estarse conectando a internet. ¿Por qué? Porque su economía no le permite llegar a poder pagar un internet o una tarjeta. ¿Por qué? Porque no es prioridad, porque la prioridad es la comida. Entonces, muchos de nosotros en algún momento, no solo ahorita por lo del coronavirus, sino tal vez en algún momento de nuestra vida, que le hemos dicho al Señor: ¿sabes qué, Señor? Estoy ya tan cansado, estoy tan agotado. No sé cuántos de ustedes, mis estimados, no les pido que levanten la mano, pero no sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido el morirnos, o pedirle a Dios que nos muramos, o que nos quite la vida, también como Jonás, de decir: Dios, de verdad ya es mucho, o sea, prueba sobre prueba, dificultad sobre dificultad, conquisto y luego viene una prueba, conquisto y luego viene otra prueba, y decir: ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero nada. Entonces, hasta cierto punto podríamos identificarnos con Elías, ¿verdad? Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En el 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es decir, Elías no quería saber nada de la vida, estaba muy cansado. En el 7, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche, otra vez encuevado, como muchos de nosotros podríamos sentirnos incluso ahorita, ¿verdad? Que estamos guardando el confinamiento. Preste atención a la lectura que sigue adelante. El Señor se le aparece a Elías, ¿verdad? Más tarde la palabra del Señor vino a él. Pero, mis estimados, yo quiero que me preste atención acá en esta parte. Miren lo que le dice el Señor a Elías. Elías, ¿qué haces? Y póngale atención a esta palabra, aquí. Yo te quiero decir esto de parte de Dios. Quien sea de ustedes por nombre, ¿qué haces aquí? Hay un dato interesante que yo no había reparado en esta palabra. Y es que cuando Dios dice: Elías, ¿qué haces aquí? No le dijo: Elías, ¿qué haces allá donde estás? Elías, ¿qué haces ahí donde estás? Sino le dice: ¿qué haces aquí? Es decir, que aunque Elías tenía miedo
y Elías estaba encuevado, Dios estaba allí con él. Y yo te digo en el nombre de Jesús y de parte de Dios, no por animarte, no por emocionalidad, te digo que Dios está allí contigo. Dios está aquí conmigo y está aquí a la par tuya. Interesante, ¿no? La palabra aquí. No es que Dios estuviera, se me perdió Elías, ¿saben en qué cueva se metió? Sino dice aquí, estás aquí. Y le dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Miren que Elías se siente único en su especie, o se siente que él es el único grandísimo siervo de Dios que está haciendo la obra de Dios y las hazañas de Dios, y no hay nadie que esté sufriendo lo que él sufre. Eso es lo que Elías creía. Más adelante en el 11 dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Ojo a esto, hermanos. Dios no le dice, epa, ¿qué pasó con el profeta de Dios? ¿Qué pasó contigo, hijo? Epa, llevas 5 o 10 años de ministerio, llevas 15, 20 años en la iglesia y no puedes cambiar y no puedes crecer. Oh, profeta mío, tan falto de fe, a causa de que dudaste, te voy a quitar el ministerio. O a causa de que te sientes y piensas así de mí, no eres digno de seguir la vida espiritual o incluso la vida humana. Sino le dices, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Hay un dato interesante acá. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Voy a terminar la lectura y voy a hacer el ejemplo porque no sé cuántos de ustedes entienden esto. Yo nunca había entendido esto hasta que hace un tiempito atrás, hace poco, tal vez logré comprender esto. Otra vez, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. La Reina Valera dice un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada del fuego. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué la Biblia habla de estas cosas? ¿Por qué la Biblia habla de una montaña? ¿Por qué la Biblia habla de un viento recio? ¿Por qué la Biblia habla de un fuego? ¿Por qué la Biblia habla de un terremoto? Porque son cosas que llaman la atención, son cosas que son sonoras, son cosas que son fuertes al oído de una persona. Se los voy a poner en otras palabras para que ustedes puedan comprender. Cuando nosotros miramos que las cosas van viento en popa, que el Señor me bendice, que mis familiares de Estados Unidos o de otro lugar me bendicen y me mandan cosas, uno dice, Dios está aquí, Dios está en el negocio, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque las cosas suenan. Si a mí me dijeran, te vamos a dar ahorita un trabajo en el cual vas a viajar a varias naciones y vas a ganar tanto dinero y vas a ir a estadios o vas a ir a conciertos y vas a empezar a hacer esto y esto, cualquiera podría decir, este es el ministerio que Dios tenía para mí. ¿Por qué? Porque es sonoro, porque llama la atención. Lo interesante es que Dios no estaba allí. Un terremoto, sacudir las ciudades, hacer temblar un país, hacer temblar la tierra. Y Dios no estaba allí. Y yo les garantizo, mis estimados, que si el día de hoy o mañana te llega alguien que te llega a decir, mira, a mí me dijo el Señor que tenía que darte $1000, tú vas a decir, esto es lo que yo estaba esperando del Señor, y el Señor está en el negocio. Ahora, el punto sería, ¿qué pasa si no te llama el pastor? ¿Qué pasa si no te llega la ayuda de alguien, una bolsa de víveres? ¿O qué pasa si no te llega una ofrenda? ¿Qué pasa si no llega alguien? Entonces pareciera que Dios no está en el terremoto, Dios no está en el fuego, Dios no está en el viento. Pero en el silbo apacible, cuando tú entras a tu habitación, cuando tú callas ante el Señor y empiezas a ser inundado de su presencia, aunque no te venga la bendición, aunque no te llame el pastor, póngale el ejemplo que usted quiera, aunque no pase ninguna de esas cosas, en un silbo apacible, ahí está el Señor. Jesús Adán Romero dice en un canto, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención.
Incluso él redacta y dice, me dice que me ama con un atardecer, me dice que me ama con esto, lo miro aquí, lo miro allá. Iglesia Nueva Esperanza, el Señor está ahí contigo, aunque no lo puedas sentir, aunque no lo puedas percibir, aunque la situación, perdónenme la palabra o la situación esté canija en tu vida. Yo te digo de parte de Dios que Dios está allí contigo. Vamos a hacer cambio ahora de lectura, ya no vamos a seguir con Elías, ahora nos vamos a ir con los discípulos, y para eso quiero que me acompañen a el Evangelio de Juan, por favor, perdón, a Marcos, acompáñenme a Marcos, Marcos capítulo 1. La palabra de Dios dice que usted y yo, o ustedes y yo, somos los discípulos de Dios. Pero mire lo que pasa con los discípulos en algunas ocasiones. Marcos 1:4 dice así: apareció Juan el Bautista, ¿verdad? Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, Juan estaba realizando la obra del Señor. Juan estaba en el ministerio. Juan estaba haciendo grandes hazañas para el Señor. Apareció Juan bautizando en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río Jordán, confesando sus pecados. Esto es decir, como que fuera un terremoto o un viento recio. ¿Por qué? Porque viene gente de todos lados. Viene gente de todas partes. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene después de mí. Ojo con eso, porque Juan nunca declaró que él era el Cordero de Dios, o nunca declaró que era Jesucristo. Dice, viene después de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice algunas versiones, y otras solo dice con Espíritu Santo. Ok, sigamos con la lectura. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por este mismo personaje, Juan el Bautista. Voy a hacer una pequeña pausa. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado que Juan el Bautista fue una persona muy sencilla, muy humilde. Él, por decisión propia, de seguramente haber sido una ordenanza de Dios, pero él en humildad y en obediencia a Jehová se va al desierto. Y como hemos escuchado, la gente se burlaba de su forma de vestir, por su comida, por su aspecto. Sin embargo, él decidió hacer ministerio en el desierto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer ministerio en el desierto? Interesante. Pero viene Juan el Bautista y está a punto de bautizar a Jesús, y mira lo que dice. En el 10, e inmediatamente cuando subía del agua, vio que se rasgaban los cielos. Y al Espíritu como paloma. Mire que el Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A mi entender, yo jamás he leído en toda la Biblia de un personaje de la Biblia que los cielos se rasguen y se escuche una voz, incluso la paloma o el Espíritu Santo. No he escuchado eso de Moisés, no he escuchado eso de Abraham, de Isaac, no he escuchado eso de ni siquiera de Josué, ni de los jueces. No he escuchado de nadie que los cielos se abran y que una voz diga, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, a él oír. Y Juan el Bautista obviamente lo escuchó. Pero bueno, ahora quiero cambiar la lectura y quiero que me acompañen. Siempre vamos a seguir hablando de Juan el Bautista. Y quiero que me acompañe ahora a Lucas 7. Lucas 7. Hay un corito de Pablo Olivares que dice, yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. E incluso en la iglesia, en el templo, se han hecho dramas donde hay una persona que está orando y dice, Dios, yo quisiera ser como Moisés, que abrió el mar y que esto y que lo otro. Y Dios le dice, ok, excelente, está bien,
pero Moisés cayó en esta área, pecó o falló en esta área. Y dice, sí es cierto, ¿no? Entonces mejor yo quiero ser como David, Dios, que David fue conforme a tu corazón, y que David esto, y que David lo otro. Y dice, sí, le dice Dios, está bien, David un gran hijo, David un gran siervo mío, pero cometió adulterio y cometió asesinato. No, entonces, sí, Señor, tiene razón. Entonces yo quiero ser como Pedro, Señor, y que testificar y orar y que se conviertan 3,000, 4,000, 5,000 personas de un solo. Y dice, sí, pero Pedro me negó, y Pedro hizo esto, y Pedro hizo lo otro, hasta tal punto que esta persona dice, tiene razón, Señor, entonces quiero ser como Jesús, porque Jesús no falló y Jesús no pecó. Pero aún así, con todo esto que les estoy diciendo, yo me atrevería a garantizar que si yo le digo, ok, Selvin, a encender tu micrófono y decime qué personaje de la Biblia te gusta, te identifica, me vas a decir quién. Hermana Cristi, si yo le digo, encienda su micrófono y dígame usted qué personaje de la Biblia le gusta, se identifica, me lo va a decir. Igual con Víctor o con hermano Ismael o Norma, estoy diciendo los que estoy viendo por acá. O José, Roldán, con Janet, la familia Oliva, Ronald ahí con su familia. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes con qué personaje de la Biblia nos identificamos o nos bendice, todos vamos a decir algunos, porque es cierto, nos bendicen. Pero mire, el gran profeta de Dios, el gran siervo de Dios, que no más ni menos en Isaías se declara que él va a prepararle el camino a Jesús. Miren lo que dice Juan el Bautista, o lo que hace Juan el Bautista en el libro de Lucas 7, capítulo 7, 18. 7, 18. Jesús estaba haciendo milagros, no estoy leyendo todavía nada. Jesús estaba haciendo milagros. Viene de una cita atrás donde dice Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Es decir, Jesús estaba haciendo su ministerio, andaba haciendo milagros. Entonces dice, en el 18, los discípulos de Juan informaron a de todas estas cosas. ¿Qué todas estas cosas? Todo lo que estaban viendo que Jesús hacía. Entonces fueron los discípulos de Juan el Bautista. Solo déjenme ponerle en contexto. En este momento Juan el Bautista estaba preso, estaba encarcelado, como alguno de ustedes o yo nos podríamos sentir en el confinamiento, o porque mi hermano me quitaron el trabajo y yo no sé ni qué hacer, me siento preso, o sea, no puedo ni salir, ¿cómo voy a ganar dinero? O hermano, mira, las empresas no están recibiendo a gente y te sientes preso en la economía, te sientes preso en tus sentimientos, te sientes preso en muchas cosas. Y entonces dice, los discípulos de Juan informaron a de todas estas cosas. Entonces Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a Jesús diciendo, ¿eres tú el que había de venir o continuaremos aguardando o esperando a otro? Ayayay, vamos a hacer una pausa ahí. Ayayay con el grandísimo siervo de Dios. Cuando Elizabeth está embarazada y le brinca en su vientre, porque está viendo, bueno, está escuchando o sabía que su Mesías estaba en el vientre también de María. En el libro de Isaías se dice, voz se clama en el desierto, prepara el camino del Señor. O sea, el ministerio de Juan el Bautista no era cualquier ministerio. Si se dan cuenta, estoy utilizando grandes personajes de la Biblia. Estamos hablando del profeta Elías. Ahora estamos hablando de Juan, que le prepara el camino a Jesús, que se rasgan los cielos y escucha que dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Y luego cuando lo meten preso por su situación de estar preso y dudar tal vez, bueno, seguramente dudó, si no, no hubiera mandado a sus discípulos a preguntar. Entonces viene y les dice, díganle a los discípulos que digo yo, que si eres tú el que había de venir del cual se profetizó durante tanto tiempo en el Antiguo Testamento, o tenemos que esperar a otros. Entonces dice en el 20, cuando los hombres se presentaron, no, en el 21, dice así, en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de malos espíritus y otorgó la vista a muchos ciegos. Luego le respondió Jesús diciendo, vayan e infórmenle a Juan de lo que han visto y de lo que han oído. Los ciegos ven de nuevo, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurados es cualquiera que no haya en mí ocasión
de tropiezo. Ojo otra vez con eso, Nueva Esperanza. Bienaventurados, tres veces benditos o dichosos, dignos de envidia, cualquiera que no haya en mí ocasión de tropiezo. Vuelvo a hacer vuelvo a hacer hincapié en este punto de que Juan estaba preso, Elías estaba encuevado, y pareciera que cuando estamos encuevados o estamos presos, tenemos una cierta distorsión de quién y cómo es Jesús, de quién es nuestro Dios. Pareciera que cuando la situación económica o la situación a nivel de parejas, de esposos, o que no puedes pagar una casa, no tienes el dinero para mantener a tus hijos, puede llegar hasta cierto punto a afectar tu relación con Dios, o de percibir quién y cómo es Dios. Voy a hacer una pausa aquí porque ya no voy a seguir hablando de Juan, sino ahora voy a seguir hablando de otros personajes. Y aquí vamos a hablar ahora sí de los discípulos. Anteriormente yo dije de los discípulos y era de Juan el Bautista. Ahora sí vamos a hablar de los discípulos, y acompáñenme a Juan 6. Juan 6:13. Esta es la última historia y vamos a ir ya casi concluyendo. Dice Juan 6:13 así. Solo les voy a poner en contexto de lo que está sucediendo ahorita. Es acerca del milagro de los panes y de los peces, acerca de la alimentación, ¿verdad? Acerca de la alimentación de los 5,000. Mire lo que dice. Recogieron pues, es decir, los discípulos, ¿verdad? Los discípulos recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo, oiga esto, aquellos hombres, si quiere usted póngale entre paréntesis los discípulos. Entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Oiga la afirmación de ellos, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Aleluya, gloria a Dios, todo marcha bonito, todo marcha viento en popa, como también en aquel otro pasaje donde dice que regresaron los 70 felices y contentos y le dicen a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, aquella alegría, aquella paz, aquella seguridad de estar en Jesucristo, aquella seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, que Dios está en el ministerio, que Dios está en el asunto. Pero ahora quiero que me acompañe al libro de Lucas. Vamos a retroceder, Lucas 24. Lucas 24:13. Jesús ya había sido crucificado en el madero, pero también ya había resucitado. Es Lucas 24:13 y es la historia, una de mis historias a mí en la personal me gusta mucho esta historia, el famoso camino de Emaús. Dice, y he aquí, 2 de ellos, están hablando de los discípulos, ¿sí? He aquí que 2 de ellos iban caminando, voy a leer la versión que ahorita puso Pedro acá en las pantallas. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea. Pedro, disculpa, ¿podrías poner la NBI, por favor? Gracias. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Continuemos. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos, oiga eso, cabizbajo, como podríamos sentirnos ahorita por la situación, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, le dijeron ellos, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Mire esto, y esto es bien interesante, pero nosotros abrigábamos la esperanza. Lo está diciendo en pasado. Ojo con eso, no lo están diciendo en presente. Nosotros nos mantenemos firmes creyendo en que Él va a resucitar. Si no dice, nosotros
albergábamos una esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, como quien dice, miren, y no pasa nada, ¿verdad? También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Miren lo que dice esta versión. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todo, mire hermano, mire, no sé quién de ustedes está entendiendo. Dice, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó, yo le agregaría una palabra ahí, hasta todavía pacientemente, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ojo acá, mis queridos hermanos, nuevamente miramos a un Jesús no diciendo, epa, mucha, si Jesús hubiera sido chapín, mucha, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan o por qué no creen en el Jesús? ¿Por qué no creen en el Mesías? Ustedes vieron los milagros, por no haber creído ahora, los voy a desterrar de mi gobierno, de mi reino, les voy a quitar el papel, el título de ser considerados discípulos o apóstoles, sino más bien les empezó a explicar, les dio una cátedra desde Moisés y los profetas, pasito a pasito, de lo que se había hablado de Jesús. En el 28 dice, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, como el corito antiguo, quédate Señor, ya se hace tarde, ¿verdad? Quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, no dice que los demás, sino dice Jesús, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. La Biblia aquí no está registrando si es un milagro o no, o ya tenían comida en esa casa, pero él fue el que tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En lugar de regañarlos, en lugar de llamarles la atención, en lugar de decir por hombres de poca fe nuevamente, les enseña con amor y con paciencia y les da de comer. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Entonces, bueno, vamos a dejarlo allí y ya lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a decir. Yo aquí apunté algunas conclusiones. Número 1, pareciera que mientras todo marcha bien, mientras se realiza el ministerio de Dios, mientras las cosas van viento en popa sin complicaciones o no hay dificultades, pareciera que no es difícil reconocerlo, pareciera que no es difícil creer en Dios, pareciera que no es difícil de adorarlo. Yo les garantizo que si el día de mañana les dicen, les vamos a dar un nuevo trabajo y les vamos a pagar más dinero, y en esta misma semana, nuestras autoridades dijeran, se puede salir y pueden ya congregarse en menos de 100 personas y podemos ir a la iglesia, les garantizo que ahí vamos a estar libre, yo soy, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo marcha viento en popa. Pero la conclusión número 2, yo puse esto. El carácter de las personas, el verdadero carácter, es expuesto ante situaciones adversas o difíciles. Esto lo dice también la psicología. Nuestro verdadero yo sale quién somos en esencia cuando tenemos o somos afrontados ante situaciones complicadas o difíciles. Pareciera que cuando atravesamos tormentas como los discípulos, cárcel como Juan, encuevados como Elías, nos cuesta reconocer quién y cómo es Dios. Si quieren, le podemos agregar más cosas ahí con el coronavirus, con la situación económica en Guatemala y a nivel mundial, la gente perdiendo sus empleos, pagándoles menos, la gente enfermándose, etcétera. Y la tercera conclusión, Dios o Jesús, en lugar de reprender, de criticar, de juzgar,
y relevar del ministerio, o peor aún, quitarle la salvación a alguno de sus hijos, más bien hace lo que el apóstol Pedro declara en una de sus cartas, que con eso vamos a ir terminando. Pero no lo voy a decir todavía, no les voy a pedir que vayamos a Pedro. Quiero que me acompañe a Lucas 7:24, porque estábamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Lucas 7:24. Les voy a volver a poner en contexto. En este momento, Juan está dudando y envía a sus discípulos a que vayan a hablar con Jesús y le preguntan que si él es el que había de venir o no. Jesús hace los milagros, Jesús hace maravillas y prodigios, y entonces después le dice a sus discípulos, vayan a comentarle a Juan lo que acaban de ver. No te preocupes, Pedro, si no puedes, bueno, ya está ahí la NBI. Miren lo que dice Lucas 7:24. Después de incluso de que Juan el Bautista había dudado de él, dice, cuando se marcharon los mensajeros de Juan, comenzó a decir ante las multitudes, es decir, Jesús habló de Juan, aun cuando los discípulos de Juan ya se habían ido, habló con las multitudes acerca de Juan y les dijo, ¿qué salisteis a contemplar en el desierto? Voy a leer lo que está aquí en la pantalla. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? Mire lo que Jesús dice de Juan. ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? A pesar de que este profeta había dudado, ya todo lo que dijimos, y estaba preso, Jesús respalda su ministerio y le dice, sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo, esto es Jesús hablando de Juan, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Mi estimado hermano, si tú estás dudando de quién es Jesús, de cómo es Jesús, estás dudando de tu fe, si la gente ahorita a tu alrededor, tus amigos, vecinos, compañeros, familiares, te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el cual tú has creído, al que has ido a adorar, en el que has dicho que Él es el que te provee y mira cómo te tiene ahorita? Y en algún momento de tu día o de tu tiempo empiezas a dudar, a tener esos momentos de realmente no sé si Él está allí, Él está aquí. Jesús, en lugar de hablar mal de ti, habla bien de ti, como lo hizo con Juan el Bautista. Acompáñenme ahora a Lucas 24:25. Lucas 24:25. Ahora vamos a hablar de los discípulos. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Vuelvo a decirlo. En lugar de haber criticado, regañado, relevado del cargo de discípulos a estas personas, más bien les empezó a explicar. Hay veces que nosotros no logramos entender la voluntad de Dios, no logramos entender los planes de Dios. Y creo que nuestra postura o nuestra posición debería ser como la de Job. Yo creo o he creído que de oídas te había oído. Pensé, creí que te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Acompáñenme a Mateo 28. Ya 2 citas, hermanos, y terminamos. Mateo 28. Del 16 al 20, donde habla de la gran comisión. Pero los 11 discípulos, perdón, vamos a ver acá, a leer lo que está en la pantalla. La gran comisión, ahí estamos, gracias. Solo subirlo un poco más, ahí estamos, gracias. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Mire esto, hermano, puros nosotros, puros chapines, puros los miembros de Nueva Esperanza, dudando y no creyendo que el Señor es todopoderoso
para obrar en favor de nosotros. Pero algunos dudaban, los discípulos que lo vieron hacer milagros, estos mismos que dijeron cuando lo vieron hacer el milagro de la comida, este es el profeta del Señor que había de venir. Algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, como se los dijo a esos discípulos, y tú y yo, Nueva Esperanza, somos discípulos de Dios, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mis estimados, en lugar de haberlos regañado, en lugar de haberles dado chicote, en lugar de haber hecho muchas cosas, más bien Jesús les dice, bueno, se me paran, se me levantan y me van a evangelizar porque el Nuevo Testamento se tiene que escribir y porque las naciones tienen que saber y conocer de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador y el Redentor del mundo. Y la última cita es en 1 de Reyes 19. No vamos a dejar ahí tirado a Elías. Vamos a ver qué pasó con Elías. 1 de Reyes 19, 15. 1 de Reyes 19, 15 al 16. Dice, el Señor le dijo, está hablando Jehová con Elías, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Solo quiero recordarles algo, Dios le había dado de comer a Elías. En lugar de, y más bien lo acuchuchó y le dejó que chillara, que yo soy el único que queda, que Señor, que me quieren matar, y Señor, deseo la muerte. Más bien le da de comer y le dice, bueno, mi estimado Elías, se me para, se me levanta y se me va al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, dice esta versión, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Pedro, ¿podrías este último versículo utilizar la TLA, por favor, traducción lenguaje actual? Mire lo que dice la TLA en este último pasaje. Es en el 18. Pero debes saber, oh Elías, que 7,000 personas no se han arrodillado o no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Gracias, Pedro, por apoyarnos ahí con los versículos. Vamos a continuar. Entonces, mis estimados, lo interesante de todo esto es que Dios no relevó del cargo a ninguno de sus discípulos, a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus siervos. Les tuvo paciencia, les tuvo misericordia. No quiero faltar el respeto a nadie y no quiero decir que nosotros somos menos que ellos, pero sí somos humanos igual que ellos. Y muchos podríamos decir, yo no me puedo comparar a Juan el Bautista porque lo que Juan el Bautista tenía que hacer era algo sumamente wow o grande. Pero si tú y yo hubiéramos estado en los pantalones de Juan el Bautista, lo mismo hubiéramos hecho. También se nos hubiera hecho así. Porque dudamos muchas veces del poder de nuestro Señor Jesús. Pero Jehová lo que hace contigo y conmigo es lo que declaró el apóstol Pedro en su primera carta, y este es el último versículo. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 9. Acompáñenme al 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Está hablando de Satanás, ¿verdad? Le está hablando a los que puedan leer esta carta. Resistid firmes en la fe, sabiendo, oiga esto, Nueva Esperanza, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Miren lo que dice, deja esa TLA y veamos en el 9.
solo que no lo tengo por ahí tan claro. Dice, resistan los ataques del diablo. Gracias, Pedro. O Josué, no sé quién es el que está ahí, pero gracias. Que Dios los bendiga mucho. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Es decir, no seamos como Elías, que creía que era el único que estaba haciendo atribulado y que era el único que quedaba de Dios. Hermanos de Nueva Esperanza, otros seguidores de Cristo alrededor de todo el mundo también están sufriendo como nosotros. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, es decir, que sí va a haber sufrimiento, pero por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Y aquí es donde dice, aquí sí quiero leer la Reina Valera porque me encanta el peso de la Reina Valera, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Dice el 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido lo del coronavirus y después de que hayan padecido problemas económicos a causa de esto, dificultades por la salud, yo que sé, entre parientes, a niveles sentimental, emocional, de cualquier área. Después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, los afirme, les dé fuerzas, dice otra versión, y los haga estables. Cuando dice y los establezca es que seamos estables. Como diría Pablo, no seamos personas fluctuantes o de doble ánimo. Es decir, cuando Cristo se te presente, cuando veas el poder y el resplandor de Jehová sobre tu vida, como los discípulos vieron a Jesucristo resucitados, esos cuates estuvieron dispuestos y listos a entregar su vida hasta la muerte por Jesucristo. Entonces, después de que hayas padecido todo esto, que el Señor te perfeccione Nueva Esperanza, que el Señor te afirme, que el Señor te dé fortaleza, te dé la fortaleza de búfalo de las águilas y te haga ser alguien estable, alguien que no mengue en su fe, alguien que no dude de su fe. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, para ir terminando, yo quisiera que cerraras tus ojos y si alguno de ustedes se atreve a ser sincero con Dios y decirle, yo reconozco que a veces dudo de ti, yo reconozco que a veces miro la situación complicada y tiemblo, yo reconozco que a veces cuando no me alcanza, Señor, para el gasto, para comprar las cosas, porque le quitaron el trabajo a mi esposo o a mi esposa, a algún mi hijo, o porque me están amenazando con quitarme el trabajo. Señor, yo soy sincero delante de ti y te pido que me perdones. Yo te pido que cumplas, Señor, lo que el apóstol Pablo dijo, lo que el apóstol Pedro dijo. Mas el Dios de toda gracia nos perfeccione después de haber sufrido tantas cosas. Todos aquellos que en algún momento han dudado de que no podrán pagar más su casa o que no les va a alcanzar para poder cubrir los gastos, agua, luz, teléfono o de alimentación. Aquellos que en algún momento han tenido que ir al hospital o están sintiendo complicaciones en su salud. El Señor me dice que les recuerde lo que dijo la semana pasada a través del pastor. No te va a faltar. No te va a faltar. En mi palabra he dicho, dice el Señor Nueva Esperanza, que yo no soy un humano para arrepentirme, ni hijo de hombre para mentir o arrepentirme. Estaré contigo aun cuando seas más viejito y también te voy a cuidar.
Pero he de decirte también de que no todo será siempre viento en popa, no todo será color de rosa. En mi palabra puedes ver que habrá momentos de tribulación, pero como yo le dije a Pedro vinieron a pedirme tu cuerpo para zarandearte, y yo les dije, y yo le he orado al Padre a que no te falte tu fe. En el mundo tendrán aflicciones, que no tengan miedo. Cristo venció al mundo. Nada te faltará. Mi siervo David lo declaró: joven fui, niño y joven fui, y ahora soy adulto y ya he envejecido. Pero yo no he visto a un justo, a alguien que confía plenamente en Jehová, que haya sido desamparado por su Dios, ni a su descendencia mendigando pan. Nada faltará a los que confían en mí. Yo no faltaré. Yo sí tengo la autoridad para decir lo que el Cana le dijo a Ana: no te soy yo mejor que cualquier Dios, no te soy mejor yo que el amor de un padre, una madre, no te soy yo mejor, y no soy mejor provisión yo que tu trabajo, no soy mejor provisión yo que tu jefe o tu empresa. Y yo no sé para quién va esta palabra o para cuántos va esta palabra, pero el Señor me dice: con algunos de ustedes he tenido que estar tratando así, de esta manera, en lo económico y en tu trabajo, porque tú has declarado mi trabajo. Dice: Señor, se te ha olvidado que yo tenía el trabajo. Has dicho mi jefe, has dicho mi compañía y has dicho mi provisión. Y el Señor dice: es que te has confundido. No estoy para regañarte, sino simplemente estoy para decirte: hey, amado, no es así. Yo soy tu fuente. Yo soy tu provisión, no es la empresa. Las empresas van a quebrar en algún momento. Las empresas dejarán de existir. Pero yo no dejo de existir y no dejo de tener cuidado de ti. Puedes perder el trabajo y te puedo proveer de otro, y te darás cuenta que yo no he dejado de ser tu provisión y no he dejado de ser la diestra que te mantiene firme. Cuando a veces te sientes como David: no bien mis pies resbalaban, como Asaf, que decía: por poco y resbalan mis pies al ver como los tiranos y los impíos se levantaban. Pero tú serás como un Habacuc que dice: el Señor me hace andar sobre las alturas, hace mis pies ligeras como las de un ciervo, como las de un venadito, y sobre mis alturas hace andar. Terminamos cantando al Señor esto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él. Nunca dejaremos de cantar, Jesús, y declarar tus maravillas. Nueva esperanza, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y nos establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es, así sea. Amén. Y amén. Amén a tus palabras. Amén a tus promesas. Amén. Amén a vivir en obediencia. Amén. Y amén. 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 Y amén. Muchas gracias por estar aquí, papá. Muchas gracias por estar ahí consolando en las salas, en los comedores, en los cuartos, incluso en los baños, si alguien donde quiera que esté, en la puerta de la casa. Señor, yo te pido, Padre, por medio del nombre de Jesús, que con los hermanos de Nueva Esperanza y cualquiera que esté viendo este video, que si su fe está siendo afectada, que si por algún momento están dudando de que si tú existes, eres real o tienes poder, por favor socórrelos. Así como lo vemos a la luz de tu palabra, que le tuviste paciencia y misericordia a muchos de tus hijos. Porque yo solo tomé 3 puntos, 3 personajes, pero podríamos ver aún muchos más. La paciencia que le tuviste a Jonás, altercando contra ti, y aún tuviste misericordia de él. Gedeón, sintiéndose tan insignificante, tan pequeño, y no tener la capacidad para ser un libertador de Israel, y poniéndote todavía a prueba, y te puso varias pruebas, le tuviste paciencia y le demostraste que tú querías que él fuera el siguiente libertador de Israel. Así Jehová, así como Jesús, o le oraste al Padre por Pedro, que su fe no faltara, que la fe de mis hermanos no cambie, sino más bien sea fortalecida. El problema de los cristianos es que muchas veces solemos pedir calma, pero para que podamos vivir la calma o la paz, tuvo que haber venido una tormenta. Para pedir provisión y bendición, tendríamos que estar afrontando muchas veces escasez, limitaciones de recursos, y no nos damos cuenta de lo que pedimos. Ten misericordia de nosotros, oh papá. Tal vez a más de alguno de ustedes les podrá dar pena porque están en familia. Ojalá que no les diera pena a ninguno de ustedes, pero
Cuando estamos congregándonos en el templo, podemos hacer muchas cosas que hasta cierto punto se pueden convertir en un ritual. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho y hemos llevado las cosas que hacíamos en el templo en sus casas? Quiero invitarlos a que por un momento levanten su voz ahí donde están y clamen en lenguas. Todos aquellos que tienen el don de hablar en lenguas. La palabra dice que aunque nosotros no comprendamos y entendamos nuestro espíritu que Jehová sopló hálito de vida, nuestro espíritu gime y clama. Gime con deseos indecibles, incomprensibles, pero se está conectando. Abba Padre, que mi prenduraba que este cantará. Habla tus lenguas, conéctate con papá. Vive en su presencia. Siente cómo te rodean sus plumas. Siente cómo te rodean sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se riendo raba que se caerá, se caerá. No me importa que me puedan escuchar mis vecinos o que me puedan escuchar otras personas, porque yo sé que no estoy loco. Yo sé que estoy conectándome directamente con mi papá, con mi hacedor. Tu espíritu está hablando con papá, Nueva Esperanza. Estoy aquí para confortarte. No necesitas ir al templo. Cuando me abres las puertas de tu casa, cuando dedicas tiempo a mí, entonces te escucho, entonces yo voy, porque sabes que te respeto. Y cuando tu corazón no está pensando en mí, el mío sí piensa en ti, pero no puedo tocarte porque soy respetuoso. Pero cuando decides cerrar tus ojos, levantar tus manos como lo estás haciendo ahorita, es entonces cuando sientes mi presencia, es cuando sientes mi llenura, es cuando sientes que eres refrescado de parte mía y dices, esto no me lo da humano, esto no me lo da el mejor manjar, esto no me lo da la riqueza, esto no me lo da la estabilidad económica, esto no me lo da la salud de mi familia, esto no me lo da el poder tener un techo o el tener el dinero para pagar la casa. Esto solamente me lo das tú, papá. Delicias a tu diestra. Delicias a tu diestra, papá. Se ha inundado del Espíritu Santo, hermano, donde estás. Se han inundado de su presencia. Sus hijos, sus vecinos, sus familiares, sus padres. Si yo lo puedo sentir acá, sé que tú puedes sentirlo allí donde estás. Bendito, bendito Jesús, bendito Padre.